¿Creíais que el Milan se encontraba en el peor momento de su historia? Tranquilos, que os vengo a contar yo que no es así. Venga, vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo miércoles de historias del calcio. Como sabéis, pues una vez a la semana mínimo en el canal nos gusta repasar, conocer detalles de la historia del fútbol italiano, porque lo hemos dicho muchas veces, es uno de los campeonatos, la Serie A, o es uno de los países, Italia, que tiene una historia más rica en los últimos años en cuanto al calcio. Así que hoy hemos decidido contaros una historia que muchos nos habéis pedido, porque muchos habéis comentado que habláramos del Totonero, que habláramos de los años 80 en el Milan, de la llegada previa, de los años previos a la llegada de Silvio Berlusconi, y vamos a hacerlo, no sin antes recordaros que os suscribáis al canal, oye, que es muy fácil, que está aquí debajo el botón, no os cuesta nada, también dejarle un like y luego veis el vídeo tranquilamente, porque lo vais a necesitar, vais a pensar, decís, ostras, aficionados del Milan, vais a decir, pues no estamos tan mal ahora. Incluso pensaréis alguno, joder, lo de ahora parece un paraíso comparado con lo que vivimos en los años 80. Bueno, tampoco exagerar porque ahora no estáis del todo bien, pero en los 80 fue mucho peor. Nos vamos hasta el 19 de mayo de 1980, que es cuando se conoce el juicio del escándalo del Totonero, del Calcio Scomese. Fue el primer gran escándalo del fútbol italiano en la década de los 80, luego vendrían muchos más con el paso de los años, Italia tiene estas cosas, pero aquel escándalo del Totonero salpicaba a muchos clubes de Italia en una red de apuestas clandestinas, por supuesto ilegales, que manchó sobremanera la imagen del fútbol italiano fuera de las fronteras. Estaban implicados de Serie A el Milan, el Avellino, el Bologna, el Perugia, la Lazio y la Juventus. Estos dos últimos, junto al Pescara, Juventus y Pescara, quedarán exentos de cualquier tipo de culpa, y también había equipos de Serie B, entre los que estarán sancionados el Genoa y el Tarento. Todo esto es tremendamente grave, por supuesto. Hay gente muy importante implicada. Para que os hagáis una idea, estaba Felice Colombo. Felice Colombo era el dueño del Milan en aquellos momentos, que quedará inhabilitado de por vida, aunque puede seguir siendo el propietario del club, como veremos a continuación. Estaba Giuseppe Wilson, que lo recordaréis de la Lazio de las Pistolas, estaba implicado, era el capitán de la Lazio. Teníamos a Bruno Giordano, que Bruno Giordano, no sé si os acordaréis, pero Bruno Giordano es el que dijo Maradona que era el mejor italiano con el que había jugado al fútbol. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Bruno Giordano, idolatrado por Diego Armando Maradona en su etapa en el Napoli posterior. Y fue también sancionado con 2 años de inhabilitación Paolo Rossi. Paolo Rossi, que en el 80 será sancionado, que estará 2 años sin jugar, que volverá en el 82 para ganar la Copa del Mundo con Italia, hacer un mundial exquisito, y ganar también el Balón de Oro. Estas son algunas anécdotas, por supuesto, pero en lo que se refiere al Milan es cuando empiezan unos años de bastante incertidumbre. La condena al Milan es muy seria, es descender automáticamente a Serie B. El conjunto rossoneri venía de ganar el Scudetto en la 79-80, venía de coronarse y de conseguir el 10º Scudetto de su historia, el Scudetto de la Estrella, que es como se conoce en Italia, porque sabéis que cuando se llegan a los 10 escudetos te dan derecho a ponerte una estrella sobre el escudo, por eso el Inter tiene una porque tiene 18, por eso el Milan tiene una porque tiene 18 y por eso la Juventus tiene 3 porque tiene más de 30 scudetti. Ese escudeto previo a Totonero fue el que le permitía al Milan ponerse por fin la estrella encima del escudo. Y hay una frase de un periodista, este capítulo lo recuerdo yo cuando escribí el libro sobre el Milan de Berlusconi, que sabéis que os dejo aquí debajo el enlace por si queréis echarle un ojo y queréis comprarlo, pues os lo agradezco enormemente. Pero cuando escribí ese libro investigué mucho este tema, y hay una frase de Carlo Grandini, que era un periodista del Corriere della Sera de aquella época, que dice: Milán estaba en pie y la noticia iba de boca, en referencia a aquel 19 de mayo del 80. Del Duomo al Cordusio, del Ambrate a San Siro, la mala noticia corría de forma fulminante. La radio disparaba la noticia en el bar, y en las casas antes tranquilas los cafés se atragantaban. Mi Milan había perdido un alma. Carlo Grandini era del Milan, era un periodista del Corriere della Sera, y contaba así, de esta forma tan bien contada, muy bonita, muy poético todo, pues cómo se enteró la gente de todo este tema, ¿no? A través de la radio en aquellos momentos, a través del periódico al día siguiente, no había internet por supuesto, y la noticia tuvo que ser en un boca a boca para decir, ostras, que el Milan ha bajado. Era el primer descenso en la historia del Milan por motivos administrativos, pero era el primer descenso en la historia del conjunto rossoneri. La 80-81 portándose en Serie B, y tendremos una figura clave, una figura que resaltará sobre encima de todos, que es
Franco Baresi, la irrupción de Franco Baresi. Franco Baresi era jovencísimo, era un pibe, era un chaval tremendamente joven, muy precoz y que ya sin embargo llamaba la atención de los grandes clubes de Italia. El mejor ejemplo es que Franco Baresi tiene ofertas de la Juve. ¿Qué se puede decir? Tiene ofertas de la Juve para quedarse en Serie A. La Juve era el gran equipo de Italia, junto al Inter y junto al Milan que había descendido. Sin embargo, Franco Baresi decide quedarse en el Milan. Él dice que veía que iba a pasar algo grande, que era el equipo de su corazón y que quería quedarse. Y esta es la razón, la he contado varias veces, pero siempre, muchas veces me habéis preguntado, oye, ¿quién es más grande para la historia del Milan, Irati? ¿Franco Baresi o Paolo Maldini? Y yo siempre os contesto que Franco Baresi. Porque cuando yo pregunto a la gente del Milan, de San Siro, a la gente de la ciudad de Milán, ellos me dicen que se quedan con Baresi por este gesto. Es cierto que Maldini no tuvo la oportunidad de demostrarlo, ¿vale? Pero Baresi tuvo la opción de marcharse a la Juventus a ganar todo. Recordemos que la Juventus en el 85 ganará la Copa de Europa. Tiene la oportunidad de marcharse a ganar todo con Platini, un equipazo, pero decide quedarse en el Milan en Serie B. Y este gesto a la gente del Milan, obviamente, le encanta y todavía hoy se canta capitano a Baresi en San Siro. O sea, es tremendamente recordado por aquello. El Milan ascenderá sin mayor tipo de problemas. 18 victorias, 14 empates, 6 derrotas. El Milan de Massimo Giacomini es campeón de Serie B y una temporada después vuelve a Serie A. Sin embargo, lo que podría ser una vuelta bonita a la máxima categoría del fútbol italiano se complicó desde el primer momento. Massimo Giacomini deja de ser entrenador, tenía problemas con la directiva, llega como entrenador Luigi Radice. Radice había sido jugador del Milan en la década de los 50, en la década de los 60, no dura más del mes de enero. ¿Por qué? Porque apenas llevaba 3 victorias en 15 partidos en la primera vuelta, deciden cargárselo, traen a Italo Galvati para hacerse cargo del banquillo lo que resta de temporada y no consigue revertir la situación pésima. Desciende el Milan pese a ganar al Chesena en la última jornada. Hay que destacar que precisamente otra vez Franco Baresi está lesionado durante 4 meses y durante los 4 meses que está lesionado Franco Baresi el Milan solamente suma 8 puntos de 24 posibles, es decir, era jovencísimo y ya era tremendamente importante para el equipo rossoneri y como decía se confirma el descenso a Serie B, esta vez no de forma administrativa, esta vez de forma deportiva. Al final todo viene dado porque era un desastre el Milan en los despachos. O sea, había problemas con los dueños, había problemas económicos. Para que nos hagamos una idea, tras todo este descenso, Feliz Colombo se da cuenta de que tiene que vender el club. Lo hace a Giuseppe Farina. Giuseppe Farina es un empresario de Vicenza. Se llega a decir en aquel momento en Italia que por qué tiene que venir un agricultor de Vicenza, es lo que se dice, a salvar el Milan. ¿Dónde están los empresarios milaneses? Me contaba un periodista de Milán cuando le preguntaba sobre este tema. ¿Por qué no había ningún empresario milanés que compró el club en aquel momento? Tuvo que venir Giuseppe Farina de fuera, y así lo decían ellos, que se hablaba en aquella época, un agricultor de Vicenza, para intentar salvar al equipo. El caso es que hasta que llega Berlusconi, que será en el año 87, pues el Milan está en unos años subiendo, bajando, siempre en Serie A, es cierto, lo devuelve el equipo a Serie A, llega incluso a soñar con meterse en Europa, de hecho también, pero nunca se convierte en un equipo grande. De hecho, estamos ante la gran década del año de fútbol italiano. Tenemos el 84-85, la gran Serie A de todos los tiempos, el Napoli de Maradona, el Hellas Verona campeón del Scudetto aquel año, la Juventus de Platini, está Udinese, puede contratar a Zico, Falcao está en la Roma, era una tremenda liga, y seguramente pues el Milan no se encuentra en sus mejores momentos, en el momento precisamente en el que Italia sí está en sus mejores años. Todo vendrá a posteriori. Y os quiero, para acabar, para que veáis el momento de drama que tenía el Milan en aquel momento, hablar del episodio de Giuseppe Farina. Giuseppe Farina, cuando es presidente, cuando deja de serlo en el 86, el Milan está a punto de ser embargado por los bancos debido a los problemas económicos que tenía. El tribunal ordinario estuvo a punto de sancionar al equipo rossoneri por todos estos problemas económicos, o sea, era gravísimo. El Milan se enfrentaba a la peor situación. Pues antes de que llegue Berlusconi, Giuseppe Farina se marcha a África. Huye a África. O sea, imaginaos la situación que Giuseppe Farina, que era el propietario del Milan, decide irse a Namibia, teóricamente de viaje de placer, y se queda allí. Dice, pues ¿para qué voy a volver? Si es que al final las cosas están peor en Milán que por aquí. Y se queda en Namibia. Y desaparecido, buscado por la justicia italiana, y es entonces cuando entra en escena Silvio Berlusconi. Sabéis que no queremos aquí en ningún momento pues engrandar la figura de Silvio Berlusconi, pero es una persona de dudosa reputación, pero que como presidente es cierto y es real que llevó al Milan de un momento muy delicado a convertirse, siendo sinceros, en el mejor equipo del mundo. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el momento más oscuro de la historia del Milan, un momento tremendamente oscuro
o sea, que llegó al colofón con la escapada de Farina a Namibia, que es súper rocambolesco, pero para que os deis cuenta, el Milan llegó a estar peor en otros años que los que está ahora. Es cierto que ahora no está bien, es cierto que ahora está más cerca de Serie B que de Europa, pero llegó a estar peor en otros años el conjunto rosanero. Ya sabéis que podéis dejarnos aquí debajo en la pestañita de comentarios, pues sobre qué queréis que hablemos en próximos Historias del Calcio. Yo tengo apuntada por aquí. Tengo apuntada la Fiorentina de Batistuta, que creo que va a ser el próximo. Volveremos también con escudos del calcio, por supuesto. Tenemos muchos temas pendientes, pero si queréis proponernos más temas, nos lo podéis dejar aquí debajo en la pestañita de comentarios. Como os decía anteriormente, suscribiros al canal, que es muy fácil, que está aquí debajo el botón, que no os cuesta nada. Darle like al vídeo, que tampoco os cuesta nada. Y os recomiendo que activéis la campanita, porque os va a avisar de todos los vídeos que saquemos aquí en el canal. ¡Chao!